Hola a todos, un saludo. Mi nombre es Juan David Flores, actor y productor de Medellín, y esto es El Ensayo Podcast. Los invitamos a acompañarnos en esta serie de programas que vamos a realizar, donde vamos a invitar y a conocer un poco de la creación de diferentes artistas en la ciudad de Medellín inicialmente. Este formato del ensayo pretende analogar un poco ese momento de creación que es el ensayo para los artistas, que nos conjuga a todos en diferente sea nuestra disciplina de creación, y vamos a tratar de descomponer, de fragmentar esos momentos para poder crear una charla donde todos nuestros invitados puedan desarrollar y mostrarnos todo lo que han construido, su proceso, las maneras en las que crean, sus referentes. En fin, un montón de cosas. Y para comenzar este ensayo del ensayo, el piloto, vamos a presentar a nuestra primera invitada. Carolina Taborda, actriz de la ciudad de Medellín, es nuestra primera invitada al ensayo. Es una maestra en arte dramático de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia integral, y también tiene una maestría en desarrollo social. Así que nos va a aportar un punto de vista fresco, renovador, distinto, y vamos a recibir entonces a nuestra primera invitada del ensayo, es Carolina Taborda. Pero Caro, bienvenida al ensayo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Juan David. Inicialmente pues estamos muy contentos de poder conversar contigo. Digamos que el ensayo podcast tiene diferentes momentos. Vamos a hablar un poco del calentamiento. ¿Qué recuerdas tú, Caro, de ese momento que es el calentamiento? Caminar por el espacio, la concentración, mucho saludo al sol, muchas técnicas orientales que se empiezan a mezclar en el trabajo del actor, mucho reconocimiento del otro, del compañero, confianza, amor, respeto, y como mucha solemnidad. Solemnidad, con el acto de la creación. Con el acto de la creación. En la Universidad de Antioquia hay ciertas metodologías de entrenamiento, calentamiento que se repiten mucho, ¿cierto? Caída, recuperación, ese que diste, saludo al sol. En fin, tú en tu quehacer normalmente utilizas estas técnicas, haces unas que sean un poco más rápidas como para salir de una vez al ruedo. ¿Cómo es lo tuyo? Depende. Primero depende del tiempo, de la cantidad de cosas que haya que corregirse en el camino que estamos trabajando, y depende también del momento en que está el montaje. O sea, si el montaje está al principio, si ya se han hecho funciones, si va por la mitad la temporada, o si es un montaje que lleva, no sé, 20 temporadas, los ensayos distintos, y también depende del género. Bien, vamos a ponernos en una situación supuesta, ¿sí? Estamos en una función que es un poco más rápida, corporativo, algo así. Saludo al sol, Saludo al sol. caliente diafragma, Vocalización y salga. Sí. Listo. Si estamos preparándonos para algo un poco más, digamos, teatro de sala, funciones de teatro de sala, ¿cómo es el calentamiento ahí? Creo que hay un poquito más de trabajo del cuerpo, un poquito más recordar el espacio, recordar los errores del día anterior, entregarse un poco, salir del ego, entregarse un poco más a la escena para poder, después de que suene el primer timbre, entrar Con toda el tranquilo. Pero hablando de las influencias artísticas, ¿quién ha influido en Carolina Taborda como artista? Hay muchas personas. Mi maestro Fernando Velázquez, que ha sido el maestro de muchas personas en esta ciudad. Sí, al que le debo la posibilidad de explorar, experimentar la escena como una actriz creativa y no como una actriz de marca, de repetición, no como un intérprete, sino como una actriz que crea. Esto para mí fue muy importante. Además, las transgresiones que se somete el actor o la actriz de Fernando cuando está en la escena hace que uno cambie su perspectiva de vida. Entonces, creo que Fernando es uno de los grandes maestros que yo tuve.
Bueno, Daniel Galeano me enseña disfrute, el enamoramiento primero del teatro, ser el primer novio que tengo en el teatro, como que lo muestra, cuando todo es como un jardín que hay que explorar. Y después vienen muchos otros maestros que Inicialmente, conozco. no nos adelantemos porque eso está muy chévere y quisiera como tener un poco más de énfasis, ¿cierto? Entonces, hablando de esos que han sido tus referentes y también, digamos, Velázquez para muchos en la ciudad y a nivel nacional también diría yo, ¿cómo es el inicio de Carolina Taborda en las artes escénicas? ¿Cómo llegas a esto? A veces se tienen como preconcepciones un poco sobre el inicio teatral, sí, pero ¿cómo fue el tuyo? El mío creo que parte desde muy pequeña. En mi casa, por ahí a los 6 años, 7 años, creo, había una empleada doméstica que se llamaba Doña Aurora. Y Doña Aurora, cuando llegábamos del colegio, mi hermana y yo nos ponía a escuchar la radionovela. Y después de la radionovela, que era Calimán, ella se sentaba y nos ponía la Dulce de Shakespeare. Y en ese momento me acuerdo que para mí Shakespeare era aterrador, era ver una película de terror, esas personas muriéndose. Romeo y Julieta me impactó impresionante. Yo decía, pero ¿por qué se matan por esas cosas? Yo no lograba entender. Por eso de enamorarse. Sí, sí, sobre todo porque uno niño no entiende cómo El poder del amor es el amor. vas ahí. Y después nos ponía a aprendernos poemas de memoria. Tú lo recitabas. En esas poesías ella me enseña una que dice: viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el público a lo que lo le decía: él es el más famoso de la tierra, el más feliz. Y el cómico reía. Y yo dije, no, mamá, y ser como Garrick, o sea, quiero ser la más famosa, la más feliz y que la gente me aplauda. Me parecía maravilloso Garrick. Entonces yo empecé a buscar con mi mamá. ¿Cuál fue la primera obra o cómo llegaste ahí? La primera obra, bueno, estuve tan ensayada. Escolares me imagino que bastantes. Demasiadas. Pero en este teatro escolar me encuentro con Daniel Galeano. Y Daniel Galeano, pues me enseña Lorca, me enseña un tipo de teatro y me enseña la libertad del teatro. Y ahí es cuando cambié. Decido desde por ahí los 11 años que yo voy a ser actriz. Sí, y desde ahí empiezo a forjarme como actriz. Evidentemente todos los días yendo al teatro, todos los días ensayando, hacíamos presentaciones en otros pueblos, en otras ciudades. Y bueno, hasta que entré a la Universidad de Antioquia. Y allí en la Universidad de Antioquia pues me formo ya como actriz y logro pues salir con otras compañías, con Caja Negra primero, luego con otras compañías y empezamos a trabajar teatro. Qué genial esa historia. Mira que mucha gente a veces tiene tanto inconveniente con esa cuestión de la vocación, pero casi nunca he escuchado a un artista que diga, pues como que le faltó ese momento, ¿sí? Normalmente el artista, cuando es artista, tiene una pasión muy fuerte y debe buscarla. Como que a mí me pasó algo muy, muy similar. Claro, en ese momento, ya que comenzaste a hacer trabajo como escénico con compañías, no quisiera como pasar tan rápido como por el proceso de la Universidad de Antioquia. Grandes maestros también hay allí, sí, y creo que a ti también te tocaron, fue una época de unos maestros muy interesantes. Sí, a mí me tocó la Universidad de Antioquia cuando justo estaba reformándose el pensum de la universidad y empieza a ver toda esta movida de teatro experimental. Y pues empezamos a hacernos preguntas sobre cómo es la representatividad del teatro, o sea, por qué todavía el teatro tiene esa forma de buceo, esa mirada de la representación, por qué todavía se hace un teatro como para gente del pasado. Entonces empezamos a trabajar algunos textos donde... Perdón, claro, cuando tú dices gente del pasado te refieres como a un público no actualizado. Como... Sí, como que el texto era como para
hablaba de cosas que ya no nos interesaban en la actualidad. El texto es un texto que nos muestra una historia, pero que no nos reconocemos en el texto como hoy. Ok. Y bueno, he escuchado mucho el término actualizar el texto. Empezamos a actualizar el texto. Actualizar el texto es coger un texto que es clásico de cualquiera, pues, de los grandes maestros del teatro y ponerlo en escena según las necesidades sociales, las realidades que tenemos en nuestro país, las realidades que tenemos en Latinoamérica. Tratar de hacer una técnica que sea posible para los actores latinoamericanos, que además podamos vibrar con eso, que podamos entender el teatro desde un punto de vista no tan polarizador como lo entendíamos antes. Porque el teatro realmente, cuando se lo presentan a uno, es una Construcción una ajena. construcción europea. Sí. Es una construcción que definitivamente no representa lo que somos nosotros en ¿Y Latinoamérica. qué representa a Latinoamérica? Porque también eso me parece una pregunta un poco compleja, así digamos, una sociedad tan diversa como la Yo pienso que la presentatividad de la muerte nos representa mucho. la representatividad De la muerte, es decir, ese filo donde estamos todo el tiempo, que es entre la vida y la muerte, entre tener hambre y tratar de conseguir el peso del día, entre sentirlas en las balaceras, en las comunas, entre esa migración muy fértil. del cuerpo todo el tiempo, el cuerpo que vive, el cuerpo que no está estancado, el cuerpo que se somete al extremo, que se somete, que está en ese vacío, ¿cierto? Que tiene que estar siempre en ese vilo. Creo que es importantísimo para el actor. Y es diferente ese sentido de la vida que se tiene cuando reconocemos la muerte, ¿cierto? Que el sentido de la vida cuando nosotros tenemos todo puesto y dado. Entonces, ese yo creo que es la mayor actualización que tiene el teatro en Medellín, que es un teatro que vibra porque nosotros entendemos que tanto la tragedia como la comedia es un acto de vida. O sea, si el teatro no se realiza o las artes plásticas no se realizan dentro de nuestro trabajo, es casi que obligar al mundo a estar dentro o a marchitarse, a estar dentro de la muerte, dentro de esos estados de compulsión todo el tiempo. Es lo que nos ayuda a que el arte esté todo el tiempo vivo, que el arte esté vivo en el escenario. Ok. Eso que tú hablas como el estar vivo, el presente en el escenario, también podría como denominarse el peligro de muerte en el que se expone el actor al hacer la representación. Pero es el peligro de muerte del ego. Sí, o sea, el actor debe abandonar su yo, debe abandonar sus estados comunes para poder entrar o para poder realizar el personaje. Cuando yo dejo morir el ego, que es lo que constantemente nos pasa. ¿Qué hace el ego, Caro? O sea, ¿qué le hace el ego a los actores? ¿Cómo opera? ¿Cómo podemos identificarlo? El ego son como unos hábitos y costumbres que tenemos todo el tiempo en los cuales nos reconocemos a nosotros mismos. O sea, es como yo soy Juan David porque que yo hablo de determinada manera, manejo de determinada manera, porque tengo estas cosas que me hacen ser Juan David. Hago estas cosas, hago estas cosas que me hacen ser. Que es una construcción social, finalmente también. Recordemos que pues el acto, el drama es acción, entonces cuando yo hago otra cosa, es destruir ese que estoy trabajando, en lo que ese performance que he estado trabajando todo el tiempo en la sociedad. Entonces darme cuenta de eso ya me invita a dejarme morir. Quiero desmenuzar eso porque me parece muy interesante. Entonces, ahí la analogía es, el actor debe morir un poco en su ego para darle vida al personaje. Sí, claro. Para O mucho, darle vida finalmente, a también. tus personajes. Sí, hay un hilo pues que te conduce a que, un hilo que es la acción, que te conduce exactamente acá abajo de estar pensando todo el tiempo cómo no ser yo,
cómo producir otra performance en vivo, otro espectáculo. Una manera también que tienen los actores de pronto de llegar a, y a hacer ese reflejo es como los comentarios que puede decirte algún amigo, persona asistente a una obra teatral con respecto a la percepción que tuvo esa persona, digamos, aquí de tu trabajo. Entonces podrías decir, ve, yo siento que estás muy ahí, muy presente. No lo pueden decir de pronto con temas o terminología muy técnica porque tal vez no lo conocen, pero desde su prosaica sí pueden expresar como que todavía también no hay un rompimiento completo entre ese ego. Yo lo he recibido, así como en algún momento me han dicho, ve, me gusta mucho, también como, Sí, claro. que esa lectura es presente. Es que de todas maneras cuando tú estás constantemente realizando personajes, estás constantemente creando, pues a veces los que quedan bien, hay otros que no tan bien, pero Como de eso todos. se trata, ¿no? De que vayamos. Prueba y ensayo. Nosotros en el teatro montamos un poco Prueba y prueba de error, perdón, a través de esa metodología, ¿cierto? Finalmente un ensayo es hacer la prueba de algo que tal vez puede funcionar para el director. ¿Te pasó muchas veces o te pasó algunas veces o tenés en memoria algo como una improvisación? A mí para Fernando Velázquez me pasó varias veces y como que uno tiene una idea, una concepción desde la dramaturgia del actor, pero al encontrarse con la noción del director en esa improvisación, pues a veces no es tan sencillo darle al clavo. ¿Te acordás de improvisaciones, por ejemplo? Malas todo el tiempo. O sea, improvisaciones malas para uno fue tan... Pero yo creo que más que malas es como hablar de eso de ensayo y error, ¿cierto? Como que erróneas, que no erróneas. funcionan. La mayoría. La O sea, la mayoría, sobre todo cuando uno empieza, hay un momento en la creación que nada funciona. Después empezás a coger el hilo y llega otra vez el caos. Bueno, estamos diciendo entonces que bloqueo necesario. Sí, claro, navegar en el caos, como decía Lutaria Sá. Vamos a Navegar en el caos. para poder encontrar el orden propicio de la imaginación. Eso está muy chévere. Claro, vamos a entrar a otro momento del ensayo, ¿cierto? Esto de hablar un poco de las improvisaciones es entrar en otra fase. Cuando estamos hablando un poco de la pedagogía, digamos una persona que esté viendo este podcast y le interesa un poco cómo empezar a adentrarse en el mundo de las artes escénicas, ¿qué es eso que ocurre en la improvisación que uno debe tener en cuenta, sirva o no, para el director, para desarrollar un ejercicio escénico? O sea, ¿cómo crees vos que podría ser fácil determinarle a alguien o darle una metodología para que empiece como a desarrollarla? Lo primero es lanzarse, Sin miedo. sin miedo. Lo segundo es leer. Sí. Ahí están los dos puntos. Lánzate y cree. Cree que lo que Lánzate y estás cree. haciendo es verdad, es lo que es bueno, funciona y que es lo único que vas a hacer en el mundo y ya. Y lo otro es que creas que es verdad, que lo que está pasando es real, que ahí no hay otra verdad que la que está en ese momento. Y ya de ahí el director te dirá, así lo estás haciendo como bien, ¿no? O si te dice, estás muy empeliculado, porque esa es la película. Finalmente estás hablando un poco de la impeliculé que uno debe tener como artista para poderse montar en esa cuestión de crear una ficción. Finalmente el teatro es una ficción. Uno está creando una realidad y debe creer completamente en eso para que sea un poco verosímil, ¿cierto? Referentes así internacionales, algún referente que nos quieras contar, alguna compañía internacional que desde su propuesta puedas desarrollar, digamos, este elemento me parece interesante, ¿ok? Es muy bueno de nombres. Pero claro que tengo referentes en la mente de cosas que... Espectáculos grandes, me imagino. Como... Espectáculos grandes, espectáculos pequeños. Hace un año vi una obra, no me acuerdo cuál era el grupo, era un montaje de Pirandello precioso que sacan. Hora de experimentación, una experimentación preciosa. Pero no recuerdo en este momento. Vamos a hablar, hacer un poquito el paralelo, ¿cierto? Las comparaciones son odiosas, pero tienes la experiencia de haber vivido, vivenciado, crecido y creado desde la ciudad de Medellín.
cómo es eso de ver otras opciones desde la creación en Europa, por ejemplo? Son diferentes, o sea, cada vez que vos vas a una ciudad y es teatro, ves procesos y técnicas actorales distintas, malas, buenas, mejores, peores, no sé, eh, pero sí, pues, por ejemplo, hay unas que son más textuales, otras que pueden ser más corporales y Medellín tiene esa gran magia de los actores que es muy bonita y es que juegan entre el cuerpo un poco, el cuerpo muy expresivo y la palabra. Eh, entonces, claro, es diferente. O sea, si ves una técnica uruguaya, si ves una técnica argentina, una técnica española, italiana, pues definitivamente decís qué gran salto puede haber entre uno y otro, pero creo que la escena en Medellín es grandiosa. Creo que los ¿Qué es actores. lo fuerte que tiene la creación acá en Medellín, Caro? Eh, Creo que la mucha creatividad que tiene el actor, eh, el desarrollo escénico que tiene el actor, Recursividad. recursividad, es muy recursivo. Creo que la mezcla entre técnicas ayuda, es que no somos demasiado puristas en el trabajo, también nos ayuda muchísimo a crear nuestro propio estilo y nuestro propio lenguaje. Eso está muy interesante. Caro, retomando el hilo de la conversación, vamos a montajes un poco más recientes de tu trayectoria. Trabajaste con Acción Impro, has trabajado también con La compañía Párpado. dejé de hacer mucho teatro, mucho tiempo. Hiciste un break. ¿Por qué haces un break? Porque estaba trabajando en la escuela, proponiendo cosas para el trabajo de los maestros y maestras del sector público en condiciones de vulnerabilidad, trabajando de teatro. Trabajo en Pro Antioquia. Sí. Y pues bueno, vuelvo a la escena, vuelvo con Acción Impro, vuelvo con la compañía, a hacer una cosa que me gusta mucho, que es la comedia. Yo siento que las que no se ríe de mí, yo hago cualquier cosa y la gente me pone a llorar. Si no la conociera diría que es mala comediante, pero claro, usted hace comedia todo el día. O sea, Entonces, no entiendo por qué esta obsesión en mis últimos años de vida de hacer comedia, pero creo que la comedia te da otro aire en la vida. O sea, es como un respiro profundo a todo lo que estás viviendo todo el tiempo. Me parece una técnica muy difícil. de las La más difíciles. improvisación es una técnica muy difícil. Amo a los actores, a los improvisadores de Acción Impro, me parece que son maravillosos. O sea, son de Grandes cosa- compañeros de escena también. son una cosa que no tiene nombre, como también a los actores de la Fulguinía. Pues mis compañeros de escena siempre son pollos. Gracias por eso. Entonces, Claro, bueno, ¿qué tal si hacemos como unos pequeños paralelos? ajá. Digamos, Caja Negra, Fernando Velázquez. Brevemente, ¿qué extraes de ahí? La posibilidad de ser una actriz creativa. Ok, Barraca Teatro, Daniel Galeano, La posibilidad de encontrarme con el teatro. de conocerlo por primera vez. De Ambulantes. Paso. Pasen, no quiero hablar más. Bueno, vamos entonces a hablar de Acción Impro. ¿Qué extraes de Acción Impro? La posibilidad de reírme y de compartir con los compañeros. De una manera más tranquila, más fresca. La compañía, Es la experimentación. la experimentación. Tú tienes también un proyecto como directora hace mucho tiempo y pues yo también estuve por ahí en esas garras con una dermatitis aguda por unos guantes, pero ese no es el tema de hoy. Vamos a hablar un poco de Caro como directora. ¿Cómo crees que es ese perfil tuyo en la dirección? Creo que me gusta mucho que la escena sea como una coreografía. O sea, que la escena sea absolutamente cuidada. Que el actor
pinte con el gesto el cuadro que después va a ver el espectador. Técnicamente es como un poco la planimetría, la sincronicidad. Sí, pero también es el texto, cómo lo vas a decir, de qué manera. Creo como una especie de, de fantasía, como de muñequero, para que el espectador pueda sorprenderse frente a eso. Entonces eso cuesta muchísimo trabajo. Por eso te dio la dermatitis. Claro, acabas de hablar de un concepto que me pareció muy interesante y es la sorpresa. O sea, es cómo lograr el espectador, viene como de esa etimología de estar expectando, ¿cierto? Es cómo lograr ese efecto sorpresivo en el público. O es cómo lograr que el público realmente se despierte de la silla, se pare. Juan David, esa es la pregunta que nos hacemos todos los días, cada vez que vamos a ensayar. No sé cómo respondértela, porque si no, ya tuviera la fórmula mágica y se lo hubiera dicho a todos. Bien, pero si lo logras y si lo consigues es porque de alguna manera es complejo, pero se hace todos los días con él. Por el ensayo, eso es importante, es esto, la disciplina, el trabajo escénico, todos los días, ¿cierto? Estar vivo en el escenario, que la escena no sea una repetición, como lo han dicho tantos teóricos de Stanislavski mismo, cómo hacer que la escena no sea una repetición de cosas que han pasado, sino que sea una cosa que se viva acá todos los días, cómo hacer que se haga el convivio, ese lazo ese lazo finito que tenemos con el espectador, ¿cierto? Pero como te digo, no puedo dar una respuesta a una pregunta, porque es abrir miles de preguntas más, porque finalmente eso es lo que estamos haciendo en el teatro, respondernos eso, cómo me encuentro con el espectador, cómo llego al espectador. Todos los días cuando llegamos a ensayo, esa es la pregunta fundamental. Y yo cómo enamoro a este man. A veces ocurre con un pequeño gesto, A veces ocurre. con una mirada. Y a veces ocurre con largos monólogos, con largos textos, también ocurre. O sea, es la pregunta fundamental del teatro. Es como que, bueno, sigamos preguntándonos para crear más preguntas de esas. Finalmente el teatro es una pregunta sin responder. Finalmente el teatro es como un acto de amor, es una seducción. Eso es lo que sí. Yo estoy tratando de seducir al otro todo el tiempo. El otro como el público. El otro como el público. Y lo trato de seducir, lo seduzco, lo llamo, le pito, él se va, te deja de hablar 3 días. Hablando de eso. ¿Por qué no llega? ¿Por qué no me llama? ¿Qué pasó? Ya llegó, pero ¿por qué está tanto acá? ¿Qué pereza? Todos los días. Los fases del enamoramiento. Eso podría ser una buena analogía. Caro, y hablando de seducción, ¿qué personajes que hayas construido han tenido esa potencia de la seducción como una base fuerte? Digamos, yo sé que estabas hablando de una analogía como de la seducción, como ese vínculo con el público, ¿sí? Esa es una cosa. Pero ¿qué personaje ha tenido esa fuerza vital de la seducción? Ninguno. Ninguno. No, yo siempre hago viejitas y desgarradas y desgraciadas. Pero bueno, las putas. Esas putas terminales, o sea, las que no, las que no quieren a nadie, esas que no, o sea, yo soy maestra en arte dramático con especialización en viejitas de mala muerte. Ok. Bien, pero ahí en eso debe haber también un terreno fértil, en la creación. ¿Qué has encontrado haciendo viejitas y bueno, terminales? De mala muerte. De mala muerte. No, he pasado muy bueno, he hecho miles e infinidades de... ¿Algún personaje que recuerdes con especial cariño? Cassandra, evidentemente, pues yo creo que Cassandra fue así como un personaje que martilló todo, marcó tiempo, cambió la historia teatral de esta ciudad, muy odiada, muy amada. Como la obra de Fernando. Como la obra de Fernando. Contanos un poco sobre... hay ciertas cosas a las que uno tiene que llegar, digamos, en la dirección. Lo digo desde el ámbito como actoral, ¿cierto?
¿cómo fue llegar, trabajar con Fernando Velázquez en este montaje y encontrar a Cassandra? ¿Cómo fue esa guía, esa ruta de Fernando? Uy, no recuerdo. Eso fue muy duro. Mm, Fueron experimentaciones de la mano de Consuelo, de la mano de Celi, de la mano de Lutari todo el tiempo. Fue casi un año de montaje diario, haciendo improvisaciones. Y finalmente un día, por casualidad, yo me eché la melaza porque no, y a mí estaba mi cara. O sea, la melaza fue algo del azar. Ajá. Algo del azar, bien. Y ahí pues... Espere, vamos a hacer un pequeño contexto. Resulta que en esa imagen muy potente, un desnudo, ¿cierto? Es un semidesnudo. Sí, Sí. un semidesnudo porque finalmente, pues la melaza también te está cubriendo. Estás haciendo una experimentación, ¿es con azúcar o es con miel? Estaba escasa, Estaba cara. estaba cara. Llegaste a la melaza, que es esta miel con la que Con la alimenta. del caballo. La del caballo. Pues para. Y es más densa. Y ahí pues se va creando el personaje. Y la melaza justo es la que empieza a darme algunos gestos. Restricciones Restricciones del cuerpo, restricciones de la acción. Y me empieza a dar con una potencia en la voz diferente. O sea, es un trabajo que se hace a partir del elemento. Es el elemento el que me lleva a El personaje, el elemento para encontrar estos. personaje. Ok. ¿Algún otro elemento que tú identifiques que haya sido, digamos, muy valioso en la construcción de algún personaje que lo puedas ir? Todos, o sea, creo que yo empiezo por los zapatos. Los zapatos. Los zapatos para mí son importantes porque me dan el caminado, me dan la posibilidad del trabajo en escena. Los zapatos creo que son elementos fundamentales en todo. Después, pues, Un poquito a veces descuidado, ¿cierto? Digo, porque también he notado que los zapatos para algunos creadores pueden ser hasta el último detalle, ¿cierto? Tú empiezas a construir desde los zapatos, porque eso te da equilibrio, peso, una manera diferente como de concebir ahí como el movimiento, la dinámica. sí, el peso, el equilibrio, la manera de moverse en el escenario me la dan los zapatos. Muchas veces también ha sido el vestuario mismo, las faldas muy estrechas o la falda muy corta, que te permite hacer ciertos movimientos. O te restringe. No, te restringe la acción. Entonces sí, pues el vestuario juega un papel fundamental. ¿Alguna restricción que te acuerdes como ese vestuario era muy difícil de llevar o... Bueno, Cassandra yo creo que eran... Era impresionante, tenía pues ese... Háblanos un poco de esa. castidad, Era... El cinturón de castidad era un candado real. Era un candado real. Y... a ver, yo veo qué personaje no, creo que no. He tenido un personaje que sea muy, que el corset de la señora me enferma porque yo soy mente doble. Entonces me enferma como esa cosa aquí. Yo como que no puedo respirar. Pero esa, digamos que eso también, cuando te lo pones, entras en esa restricción. Sí, te lo genera. Claro, y como también soy Sería encorvada, diferente hasta hacerlo sin él, ¿no? soy encorvada, que está en mi vida normal, yo tengo como una joroba, me cuesta muchísimo tener ese Además que es un personaje que está llevado por el sex appeal. Mira que estamos hablando de eso ahorita. pues, pero ya está deteriorada. Pero tiene su sex appeal y su... Ahí está, ahí está. Claro, bien, vamos a pasar un poquito como a la actualidad. ¿Cómo ves, haciendo como retrospectiva, 20 años Medellín, 10 años Medellín y en la actualidad en el teatro? Pienso que hay una renovación de actores maravillosa, que los actores jóvenes están dándole un respiro impresionante al teatro. Hubo hace como 5 años, justo cuando hice el receso, que yo sentía que estábamos llenas de viejos. Todos éramos viejos ya. O sea, todos los treintones, cuarentones, cincuentones, pues casi que llevamos el caminador a la escena. Entonces ver estos pelados nuevos que están explorando cosas distintas, que además tienen maneras distintas de relacionarse con la sociedad y con su entorno, me parece muy, muy chévere. O sea,
encuentran otras propuestas, otros modos de ver el teatro que de pronto nosotros no teníamos. Eso me parece muy bonito. Muy bonito de la escena teatral. Encontrar ese relevo generacional y sabes que y además pues, mundo es que no se vaya a morir en teatro, entonces se murió Cristóbal y se murió Fernando y se acabó el teatro en Medellín. No, eso va a seguir y va para largo. Y va para largo. Que es muy maravilloso. La tecnología en la escena. Tú eres una directora que también pues, ha utilizado mapping en sus propuestas, algún tipo de atmósferas sonoras. ¿Qué nos puedes decir de la inclusión de la tecnología en la escena? ¿Le aporta? ¿Debería ser más un clásico? La tecnología sí, sin olvidar que el teatro es el arte del actor. O sea, la tecnología sí, pero hasta que debemos pensar siempre en sobra, se debe quitar, es esencial, te está contando algo que el espectador no entienda si no se pone el video. Si el espectador entiende todo, desde el gesto del actor, se logra hacer toda la estructura poética, la tecnología no debería estar. Porque lo que uno va a ver al teatro es lo artesanal. O sea, la tecnología sí, pero al servicio de la escena. Pero al servicio de la escena, al servicio de lo que es la actuación en el teatro. Qué interesante. Que es diferente del cine, ¿cierto? Sí, claro. Porque el cine pues tiene todo el escenario, todo el montaje, pero aquí está el actor solito creando un mundo, y ese mundo se vuelve otra cosa, porque tengo que llenar esa cosa de tecnología. Tiene sentido, a menos que sea absolutamente importante para contar o para expresar una sensación. Eso debe ser fundamental, porque he visto obras. ¿Cómo no pasar ese límite, He claro? estado en obras donde el límite se pasa, yo misma lo he hecho. Y lo detectas. Después de que hice la obra, evidentemente, ¿cierto? Y uno dice, bien, pasé. El límite, el actor se desapareció en la escena. Para la espectacularidad un poco. Se creó más, tuvo más protagonismo el trabajo del diseñador, que no está mal, o sea, se puede hacer una instalación, pero pues hay que cuidar el lenguaje, ese lenguaje pequeño, el lenguaje artesanal. Me gusta mucho decir que es un lenguaje artesanal, porque a mí me gusta mucho reconocerme como teatrera, o sea, como la que hace, no teatrista, no la que piensa, la que está, sino teatrera, la que ejecuta, haciendo pequeñitas cosas, pequeñitas acciones. Eso me suena mucho a una palabra que con los Dari nos, digamos que estaba muy acuñada, es la filigrana. ¿Lo análogo es con eso, con la filigrana? Sí, pero la filigrana de la acción. Yo como creo desde lo sencillo. Como creo desde... Que es una gran paradoja, porque digamos que siempre nos han enseñado que el teatro es como una lupa. Sí, una lupa. Y que la acción se debe hacer grande. Y otro término que aparece muy constantemente es lo extracotidiano, sí, lo hiperbólico, grandilocuente. Y tú estás hablando también como de eso que es pequeño. Sí, yo hablo de la acción porque estamos analogándolo por el video. Yo hablo de la acción como aquello que se debe hacer como si estuvieses tejiendo, haciendo un tejido o haciendo una vanilla, un ornamento, ¿cierto? Sí. Amasando una arcilla. La acción, lo manual. La acción es lo artesanal, es lo que no se puede hacer de otra manera. Es aquello que no puede hacer la inteligencia artificial, ¿cierto? Solo eso es lo único que nos salva. Hacer, que nos salva en este momento. Entonces hay que pensar, sí, claro, la tecnología está bien, claro, el mapping está bien, el video está bien. Pues yo no hablaría mal tampoco de eso, porque nos permite crear cierta alegoría, cierto paisaje, pero que es difícil. Ahora sí, pero siempre hasta que el actor tenga, la acción sea la que conduce el escenario. Porque yo como espectador de teatro, no voy a ver el actor.
Y qué bonito cuando todo se conjuga y no compite. Sí, Sí, ese sería el objetivo claro. finalmente. Y es diferente a otros lenguajes artísticos, porque en el teatro sí voy a ver al actor. No voy a ver el director, voy a ver el actor. Como en el cine, yo voy a ver el director, ¿cierto? En el teatro veo al actor. ¿Qué es lo que está haciendo Juan David? ¿Por qué cogió esa puja? ¿Por qué se puso ese Que además lo sombrero? tengo como a 5 o 10 metros. Entonces es el arte del actor. Y eso es muy importante, muy importante. Entonces, claro, sí, la tecnología, la que quieras, es bellísima además, pero que no sea un embeleco, que no sea solo golosina para el ojo. Entrando a otro momento del podcast, analogando así como con estos pasos del ensayo, hablando del conflicto, que a veces es un término que es difícil de, de digerir, porque todo el mundo tiene una definición del conflicto. Normalmente, ¿cuál es la de Caro? El conflicto es esa fuerza vital que te da el impulso para seguir caminando, para seguir viviendo. Sin conflicto no hay teatro, sin conflicto no hay vida. Entonces, mi grupo se llamaba El Conflicto y de ahí salieron Yo fui del conflicto. seres maravillosos, unos seres maravillosos, creativos, amorosos, responsables con el planeta, inteligentes. El conflicto, pues además de que estuvo en varios escenarios, con el que fuimos a España, donde estuvimos en el escenario de Federico García Lorca en la Universidad de Granada, presentando una obra de Federico García Lorca, que eso fue como un sueño maravilloso. Creo que lo que mejor deja el conflicto es cada una de esas personas que yo puedo nombrar: Tatiana, Juan David, Daniel, Emerson, Laura, María Clara. Si se me queda alguno, perdón, muchachos, Natalie, ¿cierto? Que son seres hermosos que trabajan por la creación de distintas maneras en el cine, en el arte, en el transmedia, y la música, en la poesía, y que logran hacer cosas maravillosas en todo el mundo, que es una cosa que yo tengo estudiantes del conflicto en el mundo entero, en Estados Unidos, en España, en Argentina. Para los que no conocen el conflicto, allí nos conocimos. Yo estudiaba producción de televisión en el Poli y allí conocí a Caro, que era profesora del Politécnico. Y allí ella era la directora del conflicto. Por eso pues como esta reseña y un saludo para todos los que hicieron parte del conflicto, que la mayoría pues que conozco de manera cercana son, como dice Caro, gente preciosa, que están haciendo grandes cosas. Todos en su Están ámbito. haciendo grandes cosas. Entonces creo que el conflicto, más que un grupo de teatro, era un grupo de compinches, donde comíamos muchas salchipapas y creábamos todo el tiempo. Siempre fue un acto por la vida. El conflicto fue un acto por la vida. ¿Por qué crees? Me gusta mucho hablar del amor. Es un acto de amor, fue un acto de amor con el otro. Y no sé qué fue lo que pasó. ¿Cómo hiciste para que esas personas llegasen o con esos perfiles? Será mi cara, será mi cuerpo, será mi risa. Pero siempre llegaban seres preciosos. O sea, era una cosa que yo decía: Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? Y era tanto talento el que había en ese momento en el Politécnico, tanto talento que además había en la ciudad, que Luego muchos se volvieron de... Eduardo, Aleja Ciceri, la misma se me va por las cosas de la lavandera. Andrea. Cadena, excepto todos ellos van relacionándose en ese proceso y se van, ellos crean con la música, crean con el video, se crea con... Bueno, eso es otro paréntesis que es bueno explicárselo. Cuando estábamos en el Poli, no es que hubiese una carrera de teatro. No, todos estábamos como en comunicación, la mayoría en comunicación y producción, ¿cierto? Y de allí, entonces digamos que por eso también el video era como un componente muy importante, músicos. Habían músicos, no eran músicos pues profesionales, nada era profesional, pero todo se hacía Eran trabajos, de alta calidad.
Sí. de alta calidad y ellos hacían como otra carrera, o sea, era casi como salir de toda la jornada universitaria y entrar a toda la jornada de creación de las obras de teatro. Y bueno, se montaron textos maravillosos, La Lección, eh, este de Chekhov que mostraste tú, El monólogo del tabaco. el trabajo que hicieron los muchachos con García Lorca, que fue precioso, montaron Caricias, después se logran hacer pues cosas muy maravillosas desde la imagen y también se logra crear procesos artísticos muy importantes. Después muchos de ustedes se vuelven actores, ya actores profesionales y logran hacer escenas faldantes, una escena fantástica en Medellín. Yo creo que un gran aporte han hecho todas las personas que estuvieron en el conflicto también a sus diferentes áreas. Hablando un poquito de eso, que digamos que no pudimos hablar a profundidad cuando hablamos de los referentes, pero Lorca también es para ti. Es el amor de mi vida. Tú eres el amor de mi vida, te lo dice mi corazón. ¿Qué significa para ti Lorca? Lorca significa para mí la posibilidad de entender las cosas que la sociedad convencional rechaza en poesía, en Tolhue. O sea, nosotros somos unos rechazados de la sociedad. Se me pidió la palabra y por eso no la di. Somos unos rechazados de la sociedad. Parias. Sí, porque somos actores, porque lo vivimos moralmente como se debe vivir, porque Este loco que hace teatro. porque tenemos otra concepción diferente del cuerpo, porque decimos nuestros pensamientos abiertamente, porque nos exponemos al punto. Cuando yo me encuentro con Lorca, es decir, hey, sí, todo eso, pero poesía. ¡Qué belleza! Bueno, Caro, ¿qué se viene para Caro? ¿Proyectos, desafíos? ¿Cómo Ahora ves? estamos montando con Párpado. Vamos a empezar a montar una obra de teatro que se llama Los Últimos Días de la Rana. Chévere. Voy otra vez a hacer la temporada del Black and White, haciendo La señora Black. La Señora Black de segunda con Catalina Hincapié, que es quien monta el personaje y hace esta fantástica interpretación. Voy a hacer la mano con la compañía, vamos a montar la gallina estérenla y pues no creo que con eso ya creo que. Pero bueno, hay una cosa que en lo que me quiero quedar. Impro, obviamente, algún día, hey, David, salí, quiero estar en el pueblo que te. Eso sí fue una campaña publicitaria. Pero me voy con una sensación chévere y es que también supe muy cercano la ruptura que tuviste con el teatro, ese distanciamiento, y otra vez siento que hay un renacer de ese enamoramiento con el teatro. No, enamoramiento ninguno. O sea, el teatro volvió. Yo estaba en una etapa triste y volvió, me rescató como siempre, me sacó, llegó hasta mi casa con los ensayos en mi casa, me recogió en la oficina, me llevó a las salas, o sea, el teatro, mis amigos del teatro siempre ahí. Yo digo, el teatro, no sé si es una bendición o un gran karma, porque donde estás te encuentras. Es una cosa de locos. Bueno, ya vamos despidiéndonos. Creo que fue una conversación muy divertida. Venga para acá, Caro, contémonos un poquito. Esto es un poco del ensayo. Estaremos hablando con más creadores. Hoy tuvimos en casa, más bien en la casa de ella, a la fantástica Carolina Taborda. Pues nada, a ustedes les dejamos la invitación a que nos sigan encontrando, buscando, que por favor comenten sus metodologías de ensayo, sus momentos del ensayo, las maneras que han creado. Vamos a también tratar de crear o afianzar esos vínculos con los diferentes públicos y creadores. Así que esto no es más que una gran invitación para que continúen con nosotros. Chao. Chao.